Hola a todos, sean todos bienvenidos a esta clase de la asignatura Fundamentos Epistemológicos y Filosóficos de la Psicología. Bueno, la clase pasada estuvimos analizando algunos conceptos, estuvimos realizando algunos esquemas sobre la filosofía y me gustaría hablar brevemente, antes de comenzar la clase de hoy, brevemente sobre lo que estuvimos analizando sobre el concepto de epistemología, que es lo que se entiende por epistemología. Entonces nos dice que episteme es, su significado es estudio del conocimiento. Entonces epistemología es el estudio del conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos. Y cuando hablamos de epistemología nos referimos también a la noseología. ¿Qué es la noseología? Tiene también referencia con el conocimiento, así como la teoría del conocimiento. Todas estas disciplinas son ramas de la filosofía. Entonces es muy importante entender bien qué es lo que significa la epistemología. Entonces, cuando nos referimos a epistemología, nos referimos al estudio del conocimiento. Justamente este estudio del conocimiento surge en la filosofía durante la filosofía moderna, donde surgieron varias corrientes filosóficas, como por ejemplo el racionalismo, el empirismo. Entonces, estas corrientes filosóficas tienen que ver con el conocimiento, con la teoría del conocimiento, con la noseología, con la epistemología, y todos guardan relación con el conocimiento. Entonces es muy importante entender bien esta parte para poder seguir con esta clase de hoy, que es la epistemología en la evolución de la ciencia. Entonces, para que la psicología pueda estructurarse como una ciencia, ha tenido que atravesar una larga travesía histórica en la cual no había una clara definición de lo que era la psicología y cuál era su dominio o campo de estudio. Como sabemos, la psicología es una ciencia bastante nueva comparado con la filosofía, ¿verdad? La psicología sería un niño comparado al lado de la filosofía. Y justamente aquí nombramos al filósofo, al psicólogo Wilhelm Wundt, que en el año 1879 fundó un laboratorio experimental de psicología. Y eso se atribuye como el inicio de la psicología. Y justamente a este psicólogo se le considera como el padre de la psicología. También los paradigmas dentro de la psicología han ido sufriendo muchas revoluciones desde sus orígenes, como por ejemplo el estructuralismo de Wundt. Y aquí hablamos de paradigmas. Los paradigmas cambian conforme avanza la ciencia. Y vamos a ir hablando más adelante sobre esos paradigmas. Justamente cuando hablamos de ciencia es inevitable hablar de inducción y deducción, o sea, el método inductivo y el método deductivo. Cuando hablamos del método inductivo, podríamos recordarle a Sócrates. Sócrates ya utilizaba la inducción, al igual que Aristóteles ya utilizaba también el, el método deductivo o la deducción en su en su estudio sobre la lógica aplicaba el método deductivo. Y más adelante, ya en el siglo, en el siglo XVI, el filósofo Francis Bacon utilizó el método científico experimental, donde propuso para la ciencia el método inductivo y el método deductivo. Entonces, ¿en qué consiste el método inductivo? Consiste en hacer observaciones particulares para llegar a hacer observaciones generalizadas. Inversamente, el método deductivo es cuando hacemos observaciones generalizadas
y a través de esas observaciones generalizadas llegamos a observaciones o conclusiones particulares. Básicamente eso es el método inductivo y el método deductivo. Y cuando hablamos de ciencia tenemos que hablar sí o sí del problema de la demarcación. Y cuando hablamos del problema de la demarcación, tenemos que mencionarle a Karl Popper. ¿Quién fue Karl Popper? Fue un filósofo considerado filósofo de la ciencia. Y él argumentó que una teoría en las ciencias empíricas nunca puede ser probada. Esto nos referimos al método inductivo y al método deductivo. Pero puede ser falsada, dice él, lo que significa que puede y debe ser examinada por experimentos decisivos para distinguir la ciencia de la no ciencia, porque puede haber la ciencia en sí, que es real, se puede probar, y la no ciencia que no se puede probar y no puede ser demostrada. Y dentro de ese método experimental encontramos la psicología cognitiva. La investigación en la psicología cognitiva es predominante hipotético-deductiva. Sus teorías y explicaciones son consideradas provisorias, falibles y aproximativas. Y esto es justamente lo que nos decía Popper en cuanto al método, a esos métodos, y más aún en este caso el hipotético-deductivo. Y aquí específicamente el método hipotético-deductivo es un procedimiento general de investigación que se le concede gran importancia a la teoría. Y recordemos que la teoría todavía no es ciencia. La revolución científica y el apogeo de las ciencias naturales. Cuando hablamos de revolución científica, tenemos que mencionar necesariamente al astrónomo Copérnico en el siglo XV, que realizó y es muy conocido por la revolución científica, el giro copernicano, la revolución copernicana, por decirlo así. ¿Qué fue lo que pasó con en qué se basó la revolución científica de Copérnico? Copérnico demostró la teoría del heliocentrismo, que va en contrapartida a la teoría del geocentrismo, que era lo que se sostenía en ese momento, y él vino y dijo que no es así, y por supuesto demostró que no es así. Todos sabemos que hoy por hoy que el Sol es el centro del universo y los planetas giran alrededor del Sol y no como se pensaba anteriormente. Entonces ahí surge un cambio de paradigma. ¿Cuál era el paradigma? En ese momento era la teoría del geocentrismo. Entonces de esta manera concluimos nuestra clase de hoy. Espero que les haya servido esta pequeña introducción sobre la epistemología y la evolución de la ciencia. Muchas gracias.